Buenas noches. Este, Recuerden que el link de conexión es siempre el mismo. No hace falta que les esté diciendo o poniéndole en el aula virtual o comunicándole que es el link tal, porque es siempre exactamente el mismo. Lo único que tienen que hacer es conectarse a la hora de la clase. Vamos a ver cómo conectar un archivo MySQL, una base de datos MySQL con PHP. Yo acá traje un ejemplo que se los había preparado y se los dejé en el aula virtual, de forma tal que está todo integrado, ¿sí? Toda la conexión, la definición de la conexión y la consulta dentro del mismo archivito. Pero la idea es que todo esto se tenga que optimizar. Hay dos formas de conectarse. Una forma que es la forma tradicional o el método procedimental, que usa una conexión directamente MySQL Connection con el nombre del servidor, el usuario, la password y en algunos casos se usa el nombre de la base de datos que vamos a conectar o no. Esto es, conectar a la base de datos específica es optativo. En este caso, los datos de la base de datos están definidos con el usuario, el password, el servidor y la base de datos concretamente. El usuario es root porque todo el mundo lo tenemos configurado de esta forma. Nosotros estamos accediendo a través del root al motor de la base de datos de MySQL y la password no tenemos. En el caso de ser un servidor real tiene una password. El nombre del servidor, que en este caso para nosotros es localhost, en los servidores vivos o los servidores que puedan llegar a utilizar, acá va a tener el nombre del servidor específicamente o la dirección IP. La base de datos es el nombre de la base de datos a la cual esperamos conectarnos. Entonces, creo la conexión a la base de datos con MySQL Connect. Acá es MySQL Connect. Y la asigno a una variable que se llama conexión. MySQL ¿sí? Se utiliza desde hace unos años atrás, no mucho, 4 años más o menos aproximadamente, y se utiliza por los métodos PDO, que es usar las conexiones a través de un objeto de conexión a la base de datos. Ese MySQL responde al método mejorado de conexión que MySQL tiene. La ventaja es poca de usar PDO o de usar el método tradicional. En realidad la sugerencia del manual de MySQL no especifica ni ventajas ni desventajas. O sea, es una cuestión de comodidad y de uso y de costumbres de uso del programador. O sea que si alguien le dice, ¿por qué no usa PDO? Usted le dice porque estoy acostumbrado a usar el método tradicional. Sin embargo, también vamos a ver cómo hacer una conexión a través de PDO. Cuando estamos trabajando con objetos, en realidad conviene hacer todo en el modelo, diseñar la interfase directamente con PDO. Bueno, entonces, a mi variable conexión MySQL Connect, ¿sí? Le asigno esta función, la función MySQL y Connect, que consta de 3 parámetros en este caso. En algunos casos lo pueden poner los 4 parámetros. ¿Cuáles son? Estos 4 que están acá. Bueno, si MySQL Connect da error, ¿sí? O RD, ¿sí? Mandamos un mensaje donde le decimos que no se ha podido conectar al servidor de la base de datos. Esto termina por allá atrás con un punto y coma. ¿Está bien? Toda esta es nuestra función de conexión que se asigna a una variable. Esto lo que contiene es un verdadero o un
Como en este caso no utilicé el parámetro base de datos para conectar acá el peso base de datos, lo voy a asignar a otra variable a través de una selección de la base de datos que yo quiero hacer. Entonces esto hace que esta configuración sea un poco más genérica. Entonces creo una variable que se llama pesos db, generalmente le ponemos esos nombres, y al cual le asigno el resultado de la función MySQLi selectDB, que con la conexión, haciendo uso de la conexión, ¿sí?, que está acá, en este string de la conexión, utiliza la base de datos que nosotros le hemos mencionado acá en la línea 9. Si eso no sucede, me va a dar un error y le decimos que no se ha podido conectar a la base de datos. Una vez establecida si esta conexión fue verdadera, ¿sí?, y no salió ningún error, vamos a crear una consulta, ¿sí?, y la vamos a asignar a una variable. Entonces creo un string donde yo escribo la consulta SQL directamente, le digo que seleccione todos los registros de la tabla monitor que pertenece a la base de datos SANAS. ¿De acuerdo? Ese resultado, esto va a ser un array, ¿sí?, que se va a almacenar acá en la variable consulta. Entonces, utilizando ese resultado, ese array que tenemos acá, vamos a ejecutar ¿sí?, el MySQL query, ¿de acuerdo? Perdón, este query se almacena como una variable, como un string dentro de esa variable, y le vamos a ejecutar con la función MySQL query, utilizando la conexión pesos conexión y la consulta select, que está acá definido. Si esto me da error, me va a decir que algo salió mal en la consulta de la base de datos o el mensaje de error que yo quiera. Si no, me va a mostrar los datos, ¿sí?, me va a mostrar todo lo que cargó, porque como dije recién, todo este resultado, la ejecución de este query que está en pesos consulta, se almacena como un array dentro de la variable pesos resultados. Entonces ahora vamos a hacer esto que dice acá, mostrar el resultado de los registros en la base de datos, y construyo el encabezado de una tabla, donde digo que defino la tabla, ¿sí?, con el borde 2, creo los TR, que son los registros, le asigno con TH el nombre y le asigno el DNI. En realidad esto iba a ser nombre y iba a ser apellido. Selecciono como apellido. Cierro este primer TR, ¿sí?, que es este encabezado. Y dentro del bucle, ¿sí?, lo puedo hacer también con un for, ¿de acuerdo? Donde, ¿qué voy a hacer dentro de este bucle? Voy a ejecutar la función MySQLFetchArray. El MySQLFetchArray busca registro a registro, ¿sí?, o línea a línea de ese array que se almacenó en la variable peso resultado con todos los registros que trajo la consulta que se ejecutó acá en esta línea, y va a recorrerlo con un puntero 1 a 1, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo lo va a recorrer? Hasta que se termine, ¿sí? Entonces, haga mientras, ¿sí?, pesos columna tiene resultados. Listo. Entonces ahora dibujo las filas y dibujo eh, las celdas. ¿Con qué? ¿Y qué le voy a agregar? Le voy a agregar el valor de pesos columna, ¿sí?, que es lo que tengo acá asignado de la lectura de este array, de este fetch array, donde voy metiendo elemento por elemento cada uno de los componentes que yo quiero elegir, que
yo le dije acá en el select que me traiga todos. Puedo tener 100 columnas o 10, las que sea, pero yo seleccioné solamente 2 para que me muestre. Entonces las tengo todas acá cargadas en consulta, pero yo de este resultado solamente voy a mostrar 2 elementos. ¿Vale? Voy a mostrar el apellido y el DNI del monitor. ¿De acuerdo? Entonces acá configuro a través de los strings, ¿sí? Concatenando los resultados de el fetch array, ¿sí? Que se van a mostrar acá en pesos columna. Entonces digo, pesos columna, extraiga el elemento apellido monitor, ¿sí? Cierro el TD, abro el otro TD y concateno nuevamente pesos columna con el elemento DNI del monitor, ¿sí? Estos son los componentes de una matriz. ¿De acuerdo? Cierro acá, cierro el TR y finalmente después de que cierro el while, ¿sí? Cierro el elemento o la marca table, ¿sí? Que es fin de la marca table. Una vez que se mostraron todos los registros, cierro la conexión. ¿Con qué? Con MySQL y Close. Con MySQL Close cierro la conexión. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se debe hacer? Porque cada usuario que accede, ¿sí? Y nosotros lo tenemos con distintas sesiones, abre un hilo de conexión. Entonces, cada hilo de conexión que se está abriendo, ¿sí? Toma la base de datos, ¿de acuerdo? Toma esa tabla, la lee, ¿de acuerdo? Y cuando termine de leer su lectura, su procesamiento, la tenemos que liberar. ¿Para qué? Para poder liberar otros hilos más para que otros usuarios puedan usar las consultas a la base de datos. Vamos a ver, por lo menos hasta hace un rato funcionaba. Vamos a ver si podemos hacer andar esto. En algún momento debe funcionar. Bueno, ya tenemos el resultado. ¿Vale? Estos son todos los elementos que nosotros teníamos en la tabla, que de hecho son los que tenemos, no tenemos otros más. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos ordenar esto. La idea es que yo construya, o cada uno de nosotros construyamos una, eh, una conexión, una conexión que sea genérica. Entonces yo puedo crear un archivo como este que se llame conexión, ¿sí? Conexión.php. Lo defino y dentro de este PHP, ¿sí? De las marcas PHP, la parte del script que me corresponde, voy a crear una función, por ejemplo, que se llame conectarse, ¿sí? Esta función conectarse, abro y cierro, pregunto, o sea, construyo la conexión, ¿sí? Y hago una conexión, por ejemplo, acá tendría que definir lo mismo que definí en la otra base de datos, pero en el otro ejemplo, pero acá tendría que decirle este, la variable conexión va a ser MySQL y connect con el localhost, ¿sí? Con el root, ¿sí? El usuario root y con la password abierta. Bueno, entonces, ¿cómo sería la lectura? Si no obtengo, si un verdadero de pesos link, ¿de acuerdo? Voy a sacar un error, que le voy a decir error conectando la base de datos y voy a salir de la conexión, ¿sí? No puedo volver, tengo que volver a loguearme y ver cuál fue el error con la conexión.
Si es exitoso, hago lo mismo, pero chequeo con el MySQL SelectDB, MySQL y SelectDB. ¿Vale? ¿Dónde que voy a conectar? Voy a conectar la base de datos salas, ¿sí? Con la conexión de esos links que tengo acá. Y hago lo mismo, ¿sí? Si me dio un error, digo error conectándose a la base de datos y salgo del bucle, salgo de la función, en realidad. Si la conexión es exitosa, devuelvo, ¿sí? El string de la conexión empezó a link. ¿De acuerdo? Acá le puse un mensajito de más que no tenía que estar. Y ahora, si yo quisiera hacer una conexión, entonces yo lo único que hago es definir la interfaz de conexión. Ahora voy a ver cómo haría una consulta. Una consulta lo puedo crear a través de un formulario en HTML, donde voy a decir form action, ¿quién quiero que haga acá? Va a ser una búsqueda. ¿Sí? Voy a llamar al programa busca.php y voy a utilizar el método post. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar los componentes por apellido. ¿Sí? Voy a buscar los elementos que están en la base de datos salas, en la tabla monitor, por apellido. Hago el submit y fin, acá termina todo mi programa. Ahora me voy a ir al programa busca. ¿Sí? En el programa busca, ¿qué voy a hacer? Voy a incluir, voy a hacer un include, ¿sí? Del contenido de conexión PHP. ¿Qué es lo que hace include? Include trae todo el contenido de conexión PHP y lo inserta como parte componente de esta fracción de código. ¿Está bien? O sea, hace falta que yo lo traiga. ¿Qué tipo de conexión voy a usar? Voy a usar la misma, esos links, y que lo voy a asignar a la ejecución de la función conectarse, que la tengo declarada dentro de conexión.php. A continuación, voy a declarar un string, ¿sí? Que se lo voy a asignar a la variable SQL, ¿sí? Que puede llamarse consulta, de la misma forma que habíamos visto en el ejemplo anterior. Y voy a poner un select asterisco from tabla monitor, cuando apellido monitor sea el like de por ciento, por ejemplo. Esto se lo puedo sacar. Del peso post de apellido, ¿sí? De lo que viene del formulario, ¿no es cierto? Y termino con porcentaje, o sea que apellido puede estar un contenido que puede estar por adelante con cualquier cosa y después de este string que tiene el peso post le puedo asignar cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Con los signos porcentaje como habíamos visto la semana pasada. Voy a declarar una variable resulta o resultado, como les guste, donde voy a ejecutar un MySQL query de qué cosa, del SQL que tengo declarado en esta variable, utilizando la conexión pesos-link. Y hago exactamente lo mismo, o sea, defino, ¿sí? Acá en HTML puro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy arrancando con HTML, por eso. Defino el HTML puro, ¿sí? Los TD, los TH, como más me guste. Y voy a mostrar, la idea es mostrar pesos, apellidos, el nombre, el DNI, el salario y una imagen que no la tenemos, pero en un momento lo vamos a cargar. Entonces, acá declaro un formulario donde voy a ejecutar, por ejemplo, un modifica. ¿Sí? Voy a modificar datos. Arranco nuevamente dentro de este formulario con declarando un script de PHP y dentro de este script PHP voy a hacer mientras
el, el contenido de lo que me devuelva en MySQL y de fetch array de los resultados que teníamos almacenados acá, me va a mostrar formateados, ¿sí? En formato de tabla, todo lo que nosotros agregamos, o sea, todo lo que nosotros pretendemos modificar. Fíjense, en este caso, siempre se va mostrando un input, ¿sí? Un text. ¿Por qué? Porque voy a modificar. O sea, yo traigo el dato, traigo el registro que pretendo modificar, que es igual a apellido, este que puse acá, me lo va a mostrar y me va a abrir un formulario, ¿sí? Con el apellido, el nombre, el DNI y los datos que yo pretendía modificar, ¿sí? Inclusive está la imagen. Esto lo estamos viendo acá porque es un ejemplo que tomé anterior y lo comencé a modificar. ¿Sí? Es más, van a ver que acá dice teléfono y dirección que no está comprendido en la tabla que tenemos. Entonces armamos la parte PHP de HTML donde se va a ir mostrando y en el peso row mostramos acá en los pesos row, ¿sí? Que son las fechas, mostramos lo que extrajimos de la consulta a la base de datos para poder modificar. Entonces vamos a modificar el nombre, acá vendría el apellido, teléfono, sería el DNI, y por acá vamos a modificar y lo vamos a dejar porque la idea es insertar una imagen a posterior. Bueno, se ejecuta esta línea, ¿sí? Que dibuja esta HTML y muestra los resultados dentro de los inputs, de lo que trajo la consulta, y a posterior, después que se muestra y hago lo que tengo que hacer, modificar en este caso, digo MySQL free result, ¿de acuerdo? Que lo que hago, libero el hilo de conexión que habíamos conectado.